Vamos a hacer la segunda parte de las medidas de tendencia centrales, como es la segunda, que era la moda. Vamos a ver, ¿qué es la moda? Es el valor que tiene mayor frecuencia, es decir, es el valor que más se repite. Si en un grupo de datos puede darse que haya varias frecuencias, ¿no es cierto?, iguales, entonces puede ser bimodal, trimodal, dependiendo de cuántas se repiten. También se puede determinar la moda en variables cuantitativas y cualitativas, cosa que no era en la media aritmética, recuerdan, era solo en las cuantitativas. Tener en cuenta que si todos tienen la misma frecuencia, no hay moda. Veamos qué nos quiere decir con esta parte. Vamos a suponer que yo tengo datos. Mis datos son 5, 8, 3, siempre en orden, 10, 15. Y me asignan las frecuencias 2, 5, 1, 3. Y me dice determine la moda de estos datos. En primer lugar, los fijamos en la frecuencia. ¿Cuál de estos tiene frecuencia mayor? 5. Por lo tanto, la moda, que se puede escribir M o X sub O, es 8, el dato. 8 es el valor que más se repite 5 veces. Mire, el dato 5 se repite 2, el 10, 1, el 15, 3. Entonces, mi moda es 8 y nada más. Puede darse el caso que me dan el dato, pero haya más de una frecuencia. Igual, vamos a suponer que los datos son amarillo, azul, rojo, verde, lila. Y los datos que se repiten son a continuación. Entonces, ¿cuál es el dato más alto de todos en frecuencia? El 7. Pero hay dos 7. Entonces, quiere decir que esta frecuencia es bimodal, porque tiene dos datos más altos. Pero la moda no es la frecuencia, sino es el dato. El uno es azul y verde. Por eso les decía que podemos hallar tanto para datos cuantitativos como cualitativos. Fácil, ¿verdad? Pero puede suceder que la moda nos dé por intervalos. Entonces de ahí ya cambia la cosa porque tenemos que aplicar nuestra fórmula, donde L sub i representa el límite inferior de la clase modal del intervalo. F sub i es la frecuencia absoluta de la clase modal, es decir, del intervalo, no le tenemos en la fórmula. F sub i menos 1 es la frecuencia que está antes y F sub i más 1 es la que está después, siendo A la amplitud de la clase, es decir, el tamaño del intervalo. Veamos ejemplos. Me dice, calcular la moda de la siguiente serie de números. Como vemos, nos dan los números. En primer lugar, vamos a realizar, entonces, organizamos los datos versus su frecuencia. El número 2, ¿cuántas veces se repite? 2. El número 3, ¿cuántas veces se repite? 2. El número 4 se repite 5 veces, el 5, 6, el 6, 2, el 8, 3. Ahora nos centramos en la frecuencia. ¿Cuál es el dato que mayor se repite? La frecuencia más alta es 6. Por lo tanto, la moda es 5. Repito, puede estar como M sub O X sub O. Y eso es todo de la moda. Pero es un poquito diferente. Acá, vamos con este ejercicio. Nos dice, un pediatra, a ver, acomodemos esto un poquito mejor. Ahí sí. Un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños de su consulta. Vamos a ver la moda, es decir, la mayor cantidad, el dato con mayor frecuencia. Los meses y los niños. Ahorita los meses viene a ser el dato y los niños la frecuencia. Busquemos el más alto. Aquí está. Por lo tanto, mi moda es 12. Donde este doctor acuden más niños de 12 meses, porque es el dato más alto, el que más se repite.
Fácil, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. ¿En qué cambia? Que ahorita los datos son por intervalo. Y como habíamos dicho, no, mira, intervalo aquí. Cerrado, abierto, porque se contempla el siguiente. Cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Tenemos las frecuencias. Tú vas a decir sin duda, bueno, la moda está en el intervalo aquí. Esta es la frecuencia más alta. Dentro de este intervalo está la moda, pero el valor exacto, ¿cuál es? No sabemos, ¿verdad? Entonces, para sacar el valor exacto de la moda, nos vamos hacia la fórmula que teníamos. Pero antes vamos a pasar los datos a nuestra tabla de datos de intervalo para ya la moda. Una vez que lo tengamos lleno, vamos a ocupar la fórmula para determinarla. Primer intervalo era de 60 a 63. Muy importante ir poniendo en cada intervalo donde está abierto, donde está cerrado. De 60 cerrado a 63 abierto. El siguiente tuviera que ser de 63. Como vemos, la amplitud es 3. Entonces sería 66. Si tienes dudas, miremos por acá. ¿Ves? El otro es del 66 al 69, del 69 al 72 y por último estaba del 72 al 75. Muchos me dicen, entonces la moda es la marca de clase. No, tiene que ser hallada. Las frecuencias 5, 8, 42, vamos a anotarla. 5, 8, 42, 27, 8. Vamos a tener determinada la marca de clase para luego comparar con la moda, pero esa no es la moda. En el primer caso sería 60 más 63 para 2, 61,5. En el otro caso sería 63 más 66 para 2, 64,5. En el otro caso nos sale 67,5. En el otro 70,5 y 73,5. Es mejor que también tengamos determinada la frecuencia acumulada. ¿Te acuerdas cómo se hacía? 5 más 8, 13 más 42, 55 más 27, 82 más 8, 90. ¿Recuerdas qué simbolizaba este último dato? N. El número de datos totales. Y me pide ahora que determinemos la moda. Para ello vamos por acá para aprender a ocupar la fórmula de la moda. Bien, por efecto práctico vamos a ponerles juntas un ratito. Perfecto. Para que nos entendamos mucho mejor. Aquí está mi fórmula. Muy bien, vamos a listar la tabla. La fórmula es sacar los datos expuestos. Primero vamos a aprender cada dato. El primer dato que necesitamos es LI. ¿Qué es LI? El límite inferior de la clase modal. Entonces nosotros decimos que la moda debe ser donde está la frecuencia 42. Es esta. ¿Cuál es el límite inferior? 66. F sub i es la frecuencia absoluta, no necesitamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es F sub i menos 1? Donde tú dices que es la moda, es el que está antes, o sea, 8. ¿Y qué será F sub i más 1? El que está después, o sea, 27. Fácil, ¿verdad? Y A es la amplitud o el tamaño, que es 6. ¿Qué vamos a hacer ahora con estos datos? Vamos a reemplazar en nuestra fórmula de la moda. L sub i, 66, más F sub i más 1, 27. F sub i menos 1, 8, más 27, y todo esto por la amplitud que es 3. Consejo, haz poquito a poco. A ver, primero hagamos esta operacioncita, que sería 27 dividido, abro paréntesis, para 8 más 27. El uso de la calculadora es de mucho cuidado, ¿sí?
Vamos a ver. La moda sería igual a 66 más. Todo este valor de aquí me salió 0,77143 por 3. ¿Por qué ahora le hago por 3? Porque es la amplitud. Me queda 66 más 2,3143. Esto más 66 y hemos determinado el valor de la moda. 68,314. Fácil, ¿verdad? Ahora, si tú comparas con la marca de clase, no me sale igual. La marca de clase es 675. Porque es una cosa la marca de clase y otra cosa es la moda. Así determinamos la moda para datos en intervalo. Y como ves, requerimos hacer la tabla primero, pero también podemos hacer en datos directos, como en nuestro ejemplo del pediatra, o como los que pusimos acá arriba, donde simplemente solo ves el dato que más se repite. Y así hemos aprendido a hallar la moda, inclusive con uso de fórmula. Esta es la fórmula más fácil y con datos muy certeros. La próxima semana vamos a aprender también mediana, pero ahora tus ejercicios tienen que ver con hallar media aritmética y moda. Nos vemos pronto.